and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, you might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Now work it out. Hey, said our hustlers' work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know. En este video hablaremos sobre el artículo 16 de nuestra Constitución Política, el cual nos menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Aquí nos marca el derecho que tiene el ciudadano como sujeto protegido por el derecho individualidad y a la protección de su persona contra usos de poder de parte de las autoridades investigadoras. El Estado salvaguarda los datos personales del ciudadano o así como su patrimonio jurídico. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obra en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. El legislador plasma en estos incisos claramente la forma de actuarse y apegada a derecho de la autoridad judicial. Con ella evita que se violen los derechos humanos o uno de los derechos humanos del presunto inculpado. Solamente cuando la ley señale algún tipo de delito ya estructurado en el Código Penal y que sea sancionado con pena privativa, es cuando existe la posibilidad de que al presunto indiciado lo sustraigan y le den prisión preventiva, ¿verdad? Y obviamente que esa autoridad judicial que ejecute una orden de aprehensión debe de poner al inculpado a disposición del juez para evitar la plena violación de su garantía a la libertad. Claro que en esto se apega a que obviamente ya cuando se va a poner a la disposición de un juez, se supone ya debe haber una carpeta de investigación en la cual se finque con responsabilidad los presuntos delitos que haya cometido el inculpado. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de 80 días. Aquí, por delincuencia organizada, entendemos a lo que es una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas
plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Este plazo podría duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En todo orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que debe inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente deberá limitarse la diligencia. Es decir, en estos párrafos, el artículo 16 señala muy claramente que nada más menos de 48 horas puede ser retirado por el Ministerio Público Federal para que complete su carpeta de investigación. En esas 48 horas ya sea el Ministerio Público tiene que acreditar la comisión del delito y ponerlo a disposición de un juez, o ya sea ponerlo en libertad en caso de que no se le encuentre ningún indicio de que haya habido un crimen en el presunto inculpado. Y dice claramente, todo abuso por la autoridad a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Quiere decir que el funcionario público también es sujeto a proceso penal en caso de un procedimiento violatorio de este inciso de esta fracción en este artículo. Y en el otro inciso dice: todo orden de cateo que la autoridad judicial podrá expedir tiene que fundamentarse legalmente, es decir, se tiene que precisar el lugar que inspeccionarse, la persona o personas que hayan de prenderse y los objetos que se buscan, con lo cual se le da certeza jurídica a la comisión, a la búsqueda del culpable en una comisión del delito. La diligencia al concluirse, debe levantarse un acta circunstancial en la cual se encuentre la o las personas que son aprehendidas, donde se hizo la presunta diligencia en búsqueda del presunto, y tiene que estar firmados por los testigos que hayan estado en el lugar cateado. Con este inciso y en este artículo, el legislador plasma claramente cómo debe ser el procedimiento apegado a derecho y apegado a la garantía de los derechos humanos de un presunto delincuente, ya que de esta forma se evita que se judicialice o se criminalice a personas que no tienen ningún tipo de problema de tipo penal. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la Autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público, la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La Autoridad Judicial Federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Poder Judicial está sometido también a la normatividad jurídica que cuenta en el afán de garantizar investigaciones judiciales transparentes y apegadas a derecho. En esta fracción del artículo se plasman
los ideales de la justicia, que es imparcialidad, objetividad, inmediatez y providencias precautorias y técnicas de investigación que acrediten que en realidad la autoridad y el Poder Judicial están haciendo o llevando una buena investigación donde no se violenten los derechos de los presuntos inculpados o imputados con el afán de obtener confesiones a modo en las cuales se cierre la investigación y el Poder Judicial pueda decir que ya se cerró el caso. Esta es otra de las formas de los candados que tiene la Constitución, nuestra ley suprema, para garantizar que los juicios y las investigaciones sean apegadas a derecho con objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y prontitud en la celebración o en el desarrollo de audiencias inculpatorias o audiencias para buscar la verdad de un posible o presunto inculpado.